Rafá Referencia Clínica tiene como valor ser su aliado comercial, no su competencia. Tengan ustedes la más cordial de las bienvenidas aquí a este programa, Novedades, Mitos y Verdades Clínicas. En esta ocasión estamos tratando un tema que es muy amplio y que hace 8 días no nos dio tiempo de terminar por obvias razones, pero la sorpresa es de que el día de hoy vamos a quedarnos un poquito de más tiempo, el doble de tiempo, para abarcar un poquito de más tema. Sin embargo, de una vez les digo, no vamos a terminar, vamos a hacer una tercera parte, porque insisto, es muy amplio el tema. Les agradecemos mucho sus comentarios que nos hicieron hace 8 días. Muchas gracias por sus comentarios. De hecho, antes de continuar, tenemos aquí unas preguntas que queremos dar respuesta, pero no sin antes presentarles a nuestra ponente, que es la maestra Norma Juana Montes de Oca Medina, quien ya habíamos comentado. Ella es la directora de proceso clínico en Rafá Referencia Clínica, un laboratorio de referencia. Bienvenida, Química, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, todavía días. Pues gracias, primero doy gracias a Dios de que estemos aquí compartiendo un poquito de experiencia y poder retroalimentar y que pues todos los que han tenido confianza en trabajar con nosotros y los profesionales de la salud y todos los que nos estén dando la oportunidad de que todo esto llegue con ellos, que también ellos nos puedan retroalimentar. Esto es un contacto donde todos podemos nutrir y edificarnos mutuamente. Así es, así es. Qué bueno que lo dices, porque esta empresa definitivamente no sucedería si no es también por la confianza y en la presencia de nuestros clientes. Bien, para hacer esto también más dinámico, quisiera leerte unas preguntas químicas, si me permites. De hace 8 días, Aceret Sajor dice: una mala técnica o manejo de transportación de muestras de un laboratorio a otro puede causar hemólisis. Esto puede suceder a pesar de que la toma de muestra fuera correctamente recolectada al paciente. Bueno, es una pregunta compuesta. ¿Me lo puedes repetir nuevamente? ¿Una mala técnica? Una mala técnica. Primero, una mala técnica. O, segundo, manejo de transportación de la muestra de un laboratorio a otro puede causar hemólisis. Ok. Entonces es una pregunta compuesta donde nos están preguntando la técnica. Quiero entender qué es la técnica de flebotomía durante la toma de muestra y el transporte. Si puede causar hemólisis. Son factores a los cuales se ven involucrados en la parte preanalítica y es una parte de las etapas o subetapas de la etapa preanalítica donde pueden ser parte de, pero no son los únicos. O sea, puede ser una muy buena toma, una flebotomía excelente, pero la selección del calibre, la selección de los tubos, las LSI, las guías internacionales nos indican que hay un orden de los tubos, la asepsia, y es lo que vamos a ver posteriormente. O sea, realmente la técnica puede ser una muy buena técnica, pero si no colocan los tubos según las guías internacionales, las LSI, que son las que nos indican los procedimientos para la toma, puede ser un riesgo de hemólisis. Puede ser una muy buena técnica, pero no hay una asepsia correcta también. O sea, tiene que ver desde el torniquete, cuánto tiempo lo dejan, y la persona puede ser excelente tomando muestra, pero hay factores que luego a veces perdemos de vista y esos van sumando. Durante el transporte es muy importante. El transporte interno en el laboratorio, en la toma de muestra, por supuesto. Tuvimos una experiencia de un laboratorio que tomaba las muestras excelente, muy bien. O sea, es un excelente trabajo que hacen. Realmente yo los reconozco porque trabajan muy bien. Pero en una de esas, en el afán de querer conservar la muestra, tomaban la muestra y la refrigeraban, la sangre total. Entonces, ¿qué pasó? Eso también lo vamos a ver. La sangre total, al momento de refrigerarla, pues la sangre pues tiene proteínas, entonces los eritrocitos se ponchaban y las muestras cuando llegaban al laboratorio,
las centrifugamos, que son de 2.500 a 3.000 revoluciones por minuto, y entonces todos esos cristalitos internos de proteínas que se formaban, pues servían como alfileteros y se embolizaba la muestra. Entonces, puede ser una muy buena técnica, pero no es la única la que no va a venir involucrada. Lo vamos a ver, porque realmente va desde que atiendes al paciente, y como yo les decía, hace 8 días, no solamente es la parte preanalítica la que está involucrada. Hace 8 días hablamos de que tenemos hemólisis in vivo y hemólisis in vitro. Entonces, que sí es un mayor porcentaje in vitro, el 97%, y in vivo el 3%, pero no podemos descartar. Y si nosotros decimos, bueno, está hemolizada, pero repórtale tanto, estamos poniendo en riesgo la salud del paciente, la vida del paciente. O sea, a mí me interesa mucho trabajar. Este tema lo podemos trabajar en una sesión en 20 minutos, 30 minutos, se acabó y vámonos y al que sigue. Pero no es la intención. Aquí la intención es buscar las causas que me están originando el problema. Estoy trabajando me gusta mucho trabajar el modelo de Ishikawa, causa y error. El error o el problema es la hemólisis. Y las espinas son todas las probables causas que me están generando hemólisis. Entonces, a eso vamos a meter soluciones. A ver, vamos a hacer una trazabilidad interna. Estoy refrigerando, estoy tomando, cuánto tiempo es el torniquete, la habilidad del flebotomista, los tubos que no estén caducados, el aforo. Hay ocasiones que nos llegan muestras en Rafa y no están aforadas. No están aforadas las muestras, entonces son 1 mililitro cuando o la capacidad del tubo son de 5 mililitros, el aforo te lo indica. Todo eso lo vamos a tocar. O sea, ¿qué está pasando? Desde el aforo, si yo no tomo la muestra, si yo no tomo la muestra, yo nada más tomo 1 mililitro, toda esa presión negativa va a impactar en las células. Entonces, ¿por qué me voy yo a la fisiología del eritrocito? Porque si nosotros entendemos cómo está formada la célula y cuál es la resistencia, cuál es la viabilidad, cuál es la fisiología del eritrocito, voy a entender muchas cosas. Podríamos decir, bueno, agítale, hazle, no coloques aplicador, no recentrifugues 2 veces, etcétera. Ya, se acabó. Pero a mí me interesa, el tema por eso lo he puesto un poquito más amplio, porque estamos buscando todas las causas, incluyendo los in vivo. Nosotros ya tuvimos la experiencia de les contábamos hace 8 días, pacientes con una anemia autoinmune hemolítica. Entonces, esos pacientes es importante que se atiendan, porque si yo porque no se enoje el cliente, porque no se enoje el laboratorio que me lo envió, porque allá sí pudieron, aquí no pudieron, yo no voy a poner en riesgo la vida del paciente. Es decir, tengo que buscar la causa de hemólisis. Y tuve una crítica por ahí de una doctora que todo estaba bien en el laboratorio, excepto que exageramos en la calidad, ¿no? No se exagera. Realmente nosotros vamos en el camino y al contrario, lo que queremos es paso a pasito que vayamos juntos. Y este apartado, estos momentos de ahorita no estar en el laboratorio y estar aquí enfrente de cámara, la intención es poder tener una retroalimentación, poder escucharlos, porque no nada más esto es un monólogo, sino que esto quiero que sea como una retroalimentación, que nosotros podamos escuchar su voz, qué es lo que necesitan, y que ellos puedan escuchar nuestra voz, porque decir, ay no, siempre me dicen que está hemolizada, ¿no? Pero ¿por qué está hemolizada? Entonces, en el transporte, no solamente es el transporte. Si fuera el transporte, en caso estoy hablando de Rafa, todas las muestras nos llegarían hemolizadas, todas. Entonces sería para mí mucho más fácil, porque ya encontré la causa. Entonces vamos a buscar todas las causas posibles. Es parte del trabajo, es lo que se va a entregar. Sí, complementando un poquito este comentario de la maestra, efectivamente el tema de hemólisis es tan amplio, los causales son tan grandes, ahora sí que son muchos los factores que pueden intervenir para que esto se dé.
Y no nada más es culpar a alguien, ¿no? No nada más es el hecho de lavarme las manos y tú tienes la culpa, el laboratorio tiene la culpa, la enfermera tuvo la culpa, el transporte tuvo la culpa, no sea, no. Aquí se trata de buscar una solución. Hablar de hemólisis no es algo tan efímero, no lo podemos tomar tan efímero. Es un causal en el que tenemos que ponerle la atención profesional que esto amerita, ¿sí? O sea, no estamos contando tuercas, no estamos contando clavos como que, pues se me fue uno, bueno, pues uno no pasa nada. No, aquí el tema de hemólisis puede conllevar resultados erróneos, puede conllevar la salud del paciente hasta el bienestar o incluso, si me lo permiten decir, en un momento drástico, hasta la vida se puede comprometer del paciente. Entonces, por eso es que nos interesa aclarar estos puntos. Bien lo dice la química, una buena toma de muestra es el preámbulo para evitar una hemólisis. En el transporte, pues sí, hay un riesgo de transporte para que se produzca la hemólisis, pero obviamente diariamente, por ejemplo, nuestros recolectores pues cargan alrededor de 50 a 100 muestras diarias. Entonces, este punto, si una muestra está hemolizada y todas las demás no, quiere decir que entonces no fue el causal el transporte la hemólisis. Exacto. Pero si cuando entrega a nuestro recolector su charola de muestras y todas están hemolizadas, caray, entonces aquí el ingrediente es nuestro recolector, porque ese fenómeno está ocurriendo en un grueso de muestras. Sí, encontraríamos la causa, ya estaría la causa. Se tendría que buscar la causa forzosa. Algo bonito de este trabajo que estamos presentando es que vamos a buscar las causas de raíz, sensibilizarnos que estamos trabajando con células, las causas, la clasificación de la hemólisis, y vamos a hablar sobre todo qué hacer. O sea, ¿qué hago? O sea, ¿qué es lo correcto? Pero basándonos ya sobre guías internacionales, no sobre... el yo creí, yo pensé. Exacto. Ya va Me sobre dijeron. unas guías. Y eso nos hace más profesionales, eso nos hace más competentes, eso nos hace que nuestro trabajo pues tenga prestigio. Realmente el paciente es muy inteligente y el paciente también sabe, aparte de una buena atención y satisfacción, el paciente sabe realmente cuando hay calidad, ¿no? Y también los médicos, ¿por qué? Porque al momento de darle al médico un resultado certero, veraz, pues para él va a ser mucho más fino poder llevar a cabo su diagnóstico, diagnosticar al paciente, y el tratamiento pues va a tener un impacto porque realmente el diagnóstico está bien y no va a haber un sesgo. Entonces el médico va a reconocer, y es algo bien importante que yo les invito a todos los médicos que trabajemos en equipo. Realmente el rol de que cada quien juega, por ejemplo, nosotros como químicos, en ningún momento pretendemos ser médicos, ¿no? Y el médico tiene una preparación en la cual él le va a dar un seguimiento clínico y diagnóstico clínico a su paciente. Nosotros vamos a dar un diagnóstico químico, y entonces eso es bien importante, que trabajemos en equipo. Uh-huh. Sí, exactamente. Y ya nada más para terminar. Seguramente en este tipo de charlas vamos a hablar con ciertos tecnicismos. Y con el respeto que me merece el público, seguramente hay gente que no está muy involucrada con estos términos. Por favor, siéntase en la libertad de preguntar, no hay ningún problema. Hace rato la química habló acerca del aforo del tubo. El aforo no es más que la marquita que tiene el tubito, a donde indica el llenado del mismo de muestra, ¿sí? Entonces, para que no haya confusión ahí, son varios tecnicismos los que se van a manejar. No se sienta avergonzado por preguntar, ¿sí? Con toda confianza pregunten, no hay ningún problema. Aquí estamos para apoyarnos. La siguiente pregunta, química, rápido. Favor de mencionar la relación... perdón, esto lo dice Saludable Hoy. Favor de mencionar la relación entre cómo se toma la muestra y la hemólisis. Bueno, creo que ya más o menos es lo parte vemos. de lo que acabamos de platicar. Exacto. Desde la toma de muestra es muy importante
que podamos tener ciertos procedimientos, ciertos protocolos, y ustedes en el laboratorio realicen todo lo que es su procedimiento, que si hay cambio de un flebotomista, si toma la muestra en sistema abierto o sistema cerrado, que todo esté basado ya bajo protocolos para que la persona, cualquier persona que tome la muestra, sea estandarizada la técnica y de esta forma minimizar. Pero con la primera pregunta, creo que respondimos un poquito de esta y lo vamos a ver. O sea, ¿cuáles son los factores? ¿Cuáles son esos hábitos que luego a veces hacemos en la toma de muestra porque me funcionó y qué impacto tienen? Y hay cosas muy buenas que con la habilidad vamos haciendo en toma de muestra, y todo no lo traen los libros, pero sí es importante basarnos a las guías internacionales, porque esos se hacen a través de muestreos, se hacen a través de validaciones de muchos grupos de diferentes países y se hacen estandarizaciones de técnica. Por parte del público hay mucha inquietud sobre toma de muestra. Créanme que lo estamos trabajando, y de hecho, como sorpresa, no les voy a dar una fecha porque todavía no la tenemos, pero sí estamos organizando un curso para toma de muestra, pero esta va a ser presencial. Ya les daremos noticias, ya les diremos dónde y todos los detalles de esto. Pero sí está teniendo mucha demanda esta solicitud de curso, pero obviamente por televisión lo podríamos hacer, pero yo creo que bajo mi percepción, salvo que ustedes digan, estimado público, creo que esto amerita más ser presencial, porque una toma de muestra, a lo mejor podemos aquí ver cómo se hace una toma de muestra, acercar la cámara para que se vea y todo. Va a ser lo mismo que experimentarlo, eso tiene que ser práctica. Entonces, estamos organizando un curso práctico, estamos viendo lugares, estamos viendo los detalles, para que exista este curso, y no nada más invitar a 5, a 6, queremos una afluencia un poquito más grande, de tal suerte que pueda haber más beneficiados en una sola sesión. Bien, Química, pues si gustan, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar ahora con el tema, la segunda parte de hemólisis. ¿Qué nos tienes preparado para hoy, Química? Bueno, antes nada más comentar, realmente ya nosotros como Rafa dimos un curso, tuvimos algunas generaciones que se dieron cuando nosotros iniciábamos en Rafa, y sobre todo aclarar que, por ejemplo, estos temas en los cuales nosotros estamos aquí es por un interés no lucrativo y totalmente académico, y que realmente nos interesa conectar. O sea, lo importante de aquí es que yo he estado de aquel lado. He tomado muestras a pediátricos, les había comentado, estuve con pacientes de corazón abierto, he estado con mamita, bebito, las tomas. El tener que decirle al cliente no tengo tu resultado, o sea, créanme que yo entiendo esa parte, esa es la ventaja, pero también entiendo esta parte como referencia. Entonces, ¿cuál es la inquietud? Que conectemos. O sea, esa es la ventaja que ellos tienen, que a veces a mí me había tocado en una ocasión, ya para terminar y empezar lo fuerte de esto, en una ocasión un laboratorio de referencia me decía cómo tomar un tamiz, y quería exactamente que los círculos fueran llenados, exactos, así tipo fotografía. Después de platicar y platicar, bueno, pues gracias a Dios he tenido la fortuna de trabajar con bebitos, y bueno, pues el bebé se mueve, está el papá, está la mamá, está medio mundo, están los nervios, y aparte estás tomando en una zona totalmente no muy irrigada, tienes que traspasar lo que es la parte del taloncito, y debes de también tener la técnica y también el material que ocupas, etcétera, ¿no? Y entonces esta química, después de que ya platicamos, porque ella lo quería tipo foto ideal, ¿no? Digo, es que está tomada, sí traspasa, o sea, sí pasa, ¿no? Porque pues nosotros manejamos tamiz metabólico, y aparte yo estuve en referencia, entonces sé cómo se maneja. Y me dice la química, en esa pregunta le digo, química, ¿has tomado un tamiz metabólico? Y en ese momento me dice la química, no. Entonces la ventaja que tenemos, no sabemos todo, por eso estamos aquí. Y también quitarle la idea a algunos, tuve un comentario de un médico que nosotros cobramos estos cursos. Estos no tienen un costo. Esto es para nuestros clientes, no me gusta tanto decir clientes, o sea, realmente para los profesionales de la salud, que hacemos un equipo. Si nosotros estamos conectados, vamos a poder hacer la diferencia en ser un laboratorio y tener resultados que realmente soy su química, los químicos que están allá, ustedes son todos el equipo de Rafa, somos parte de, para que seamos una herramienta para que ellos sean mejores.
Que tenemos que mejorar muchas cosas, sí, lo sé. Y ahorita quisiera estar en el laboratorio, pero estoy aquí y vamos a aprovecharlo. ¿Sale? Entonces vamos a trabajar del eritrocito, vamos a ir de fondo. Ok, empezamos con la diapositiva donde tenemos el eritrocito, por favor. Y vamos a hablar de una forma generalizada del eritrocito. El eritrocito son las células en las cuales tienen mayor, tenemos la mayor cantidad de los eritrocitos en la sangre y tenemos aproximadamente que es un 99% de las células formes en las cuales las tenemos presentes en la sangre y sobre todo la estructura del eritrocito que tenemos es bicóncavo, tiene es muy peculiar porque va a permitir que los nutrientes se lleven a cabo, puedan ingresar y salir del eritrocito. También se van a llevar diferentes funciones como el intercambio de gases, la introducción del oxígeno, la liberación del CO2 y podemos ver, por ejemplo, el eritrocito va a recorrer unas cantidades muy, en todo el organismo va a llevar a cabo el oxígeno porque si no tendríamos una muerte celular y por lo pronto tendríamos nosotros una necrosis. Va a recorrer y se tiene estimado que pues recorre más de 11,000 kilómetros por todo lo que es nuestro cuerpo, ¿no? La característica también que el eritrocito sea flexible y pasar por capilares muy delgados y eso es lo que tiene la característica que la célula es flexible y va a permitir que pase a todos los capilares para llevar el intercambio gaseoso. Estas células también tienen la característica de que van a tener en su interior, tienen la hemoglobina, es la tonalidad rojo que le van a dar y se lleva a cabo el intercambio. Transportan el oxígeno y van a captar el CO2 para poderlo liberar del organismo. Tiene una característica de que vive aproximadamente 120 días y con un trayecto aproximadamente en la vida del eritrocito aproximadamente de 11,000 kilómetros si se pudiera medir. Esto está tomado de bibliografía en los cuales totalmente de hematología y las bibliografías se las voy a dar al final. Muy bien. En la siguiente diapositiva podemos observar que el eritrocito está formado por la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína de la cual está formada por el grupo M. Y tenemos nosotros que esta proteína es una heteroproteína. Vamos a tener que la función es precisamente la captación del oxígeno para los tejidos, para todos los tejidos de todas las células y también se caracteriza porque tiene 4 grupos M. Cada grupo M, lo que viene siendo el diagrama que está de su lado derecho, tenemos que está formado por 4 anillos pirroles, un anillo de porfirina y tenemos un átomo de hierro. En la próxima diapositiva les presento algo muy importante de la cual vamos a entender algo de la hemoglobina glicosilada. Aquí tenemos que una de las características es que el eritrocito no tiene mitocondria, tampoco tiene núcleo, pero el eritrocito no tiene mitocondria, ¿por qué? Precisamente porque la mitocondria es la encargada de que se mantenga o se genere energía en la célula. Pero tú me dirías, bueno, si no tiene mitocondria, ¿cómo el eritrocito va a generar una energía? Pues va a llevar a cabo el proceso de lo que se llama la glicólisis. Entonces va a permitir que se una, el eritrocito va a captar la glucosa, la va a introducir y de esa forma va a tener una energía. El eritrocito, bien, ¿qué función hace? Ahí es donde no capté bien. ¿Qué papel desempeña en este tema el eritrocito? Bueno, aquí es muy importante porque el eritrocito es precisamente la célula que si se rompe, si se lisa, es la que causa la hemólisis. Ok. Eso es lo importante. Pero el eritrocito es una célula muy importante. Es por eso que esto va conectado con la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué quise poner este ejemplo? Porque hay ocasiones que algunos de nuestros clientes que nos mandan una hemoglobina glicosilada. Este es el motivo por el cual la glucosa que estuvo contenida en los eritrocitos, se hace una medición de la glucosa y es mucho más confiable que hacer una glucosa sérica del día, porque la glucosa está unida aquí en el eritrocito, está incluida y se va a unir a la hemoglobina, por eso se llama hemoglobina glicosilada o glucosilada. Entonces, al momento de captar la glucosa, vamos a tener nosotros una referencia aproximadamente de 120 días de un promedio de glucosa, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo menciono?
Porque si el cliente nos indica, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacerle a tal persona, a tal paciente, una hemoglobina glicosilada. Entra como hemoglobina glicosilada. Y al siguiente día nos dice, oye, ¿sabes qué? También llevaba una biometría hemática. No se puede, ya que hice yo una glicosilada, adicionar una biometría hemática. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros lo que hacemos en el laboratorio es lisar los eritrocitos para poder obtener la hemoglobina glicosilada. Y en la biometría yo necesito los eritrocitos íntegros para poderlos medir. Entonces no se puede hacer primero la glico y después la biome. Aparte de que ya pasando un día hay una ruptura de células, las células empiezan a haber una, para no hablar en tecnicismos, se empiezan a romper las células de una forma que los resultados ya no son confiables. Ya hay una hemólisis de un día para otro en el caso de las biomes. Y sobre todo porque nosotros reservamos las muestras en refrigeración. Entonces, si nosotros refrigeramos, pues va a haber una lisis de las células y por lo tanto nos dicen, queremos adicionar una biometría. Ahí ya no podemos adicionarla. La biometría debe de realizarse al día. Entonces, esto va relacionado a las características que tiene el eritrocito. Es muy importante saber que esta información porque vamos a ver la parte de la hemólisis in vivo y in vitro. Muy bien. Algo que quería comentar es de que efectivamente hay muestras que exigen que el estudio que se quiere procesar se tenga que procesar el mismo día. Sin embargo, también hay estudios que se pueden procesar en otro día, obviamente con los protocolos que esto conlleva, porque no exigen que se deba de procesar en el mismo día, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros almacenamos las muestras, si no mal recuerdo, hasta 5 días. Sí. ¿Sí? Por si el médico o el cliente desea añadir un estudio una vez que se haya reportado los primeros resultados, con mucho gusto se puede hacer la adición, siempre y cuando la muestra conserve los requisitos que debe de llenar para que se procese. ¿Sí? Hay muestras que se pueden procesar, hay estudios que se pueden procesar, pero hay estudios que no tienen exactamente que ser el mismo día, porque de lo contrario la muestra se degrada y obviamente pues, va a salir otros resultados nada que ver con lo deseado. Entonces, nada más, sintetizando la diapositiva anterior que me encantó, es no hay mitocondrias. La mitocondria lo que genera es energía. Entonces lo hacemos por la glicólisis. No hay ribosomas para la síntesis de proteínas. No hay núcleo que requiere o que tiene la característica de que tiene presentemente el contenido genético para que se haya una duplicidad. Y como no hay proteínas, no se duplica el eritrocito. Entonces el eritrocito tiene un tiempo limitativo en el organismo, que aproximadamente se está dando 120 días. Entonces nada más poner orden. Es mitocondria, ribosomas y núcleo, ¿vale? Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver lo que es la parte de la eritropoiesis. ¿La eritropoiesis qué es? Es un proceso que corresponde a la generación de los eritrocitos. Gracias. De los eritrocitos. Los eritrocitos se llaman glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos. Son sinónimos. ¿Sí? Entonces, la eritropoiesis es precisamente el proceso que corresponde a la generación de los eritrocitos y aproximadamente esto tiene una duración de 5 a 7 días. Como habíamos comentado, este proceso de la evolución celular desde la célula madre, desde la médula, que se lleva a cabo de la producción de los eritrocitos, va a tener toda una secuenciación y si vemos nosotros en la gráfica vamos a tener una célula madre y vamos a ir de los diferentes etapas del eritrocito y en la médula ósea, por ejemplo, tenemos el normoblasto, que es muy frecuente verlo en los pequeñitos, en los recién nacidos llegamos a ver normoblastos y es normal precisamente porque ellos están generando muchos eritrocitos. Esto se lleva a cabo en la médula ósea. Posteriormente, si nosotros vemos, va perdiendo el núcleo hasta que llega una madurez y en la sangre periférica se encuentra un eritrocito formado, sin núcleo. Nosotros, una previa son los reticulocitos que cuando hay una anemia
o cuando están buscando algún problema hemático, el médico nos pide reticulocitos, que es una fase que es post médula ósea, pero en sangre periférica, y dependiendo de los reticulocitos ellos pueden diagnosticar. Entonces, la eritropoyetina, ¿dónde se produce? Se produce en el riñón. En el riñón va a detonar si hay una baja en la biometría hemática, por ejemplo, en el organismo. Si se detecta que hay una baja de los eritrocitos en un paciente, se activa la eritropoyetina que se produce en el riñón. En la siguiente diapositiva vamos a verlo, les traje esta diapositiva para que la veamos. Entonces ya vimos la secuencia de cómo el estado de madurez del eritrocito. Esto es bien importante porque lo vamos a ver en cuestión a la hemólisis in vivo. La eritropoiesis. Entonces tenemos nosotros que aquí tenemos un eritrocito y vamos a obtener que se va a obtener la eritropoyetina se va a ser estimulada en el riñón. Se va a llevar a cabo todo el proceso que ya vimos del eritrocito en lo que es la médula ósea hasta que se liberan los reticulocitos y el eritrocito maduro. Y vamos a tener que tiene la característica de poseer el hierro, que va a ser muy característico en los pacientes. Esto se lo estoy recalcando mucho porque hay pruebas en el laboratorio que podemos hacer una diferenciación de las pruebas para saber si es una anemia hemolítica en vivo o in vitro. Es por eso que lo estamos manejando. Y aquí nosotros vamos a tener el intercambio. Entonces esto está muy interesante, esta diapositiva que ven a la izquierda, porque vemos la eritropoiesis desde que se estimula y esto se lleva a cabo en la médula ósea roja. Y vamos a tener en la parte derecha cuando tenemos unos eritrocitos muy altos, se llama policitemia. Esto sucede en los bebés, por eso los vemos muy sonrojaditos y todo, pero también hay patologías en las cuales los eritrocitos están muy altos. Y esto tú dirías, ay, bueno, pues oxigena mejor, ¿no? Porque realmente son tantos que no hay una conductividad adecuada del oxígeno, pero sí tienen características muy importantes, ¿sí? El déficit de los eritrocitos se llama anemia, que realmente nosotros ahí, en el caso de la biometría hemática, ¿qué quiere decir? Cuando los eritrocitos están por debajo de los límites esperados, quiere decir que no tenemos los eritrocitos suficientes para que transporten el oxígeno. Por eso da sueño, porque el cerebro es uno de los órganos que necesitan más oxígeno para mantenerse en estado de alerta. Entonces, un paciente anémico le da somnolencia, le da cansancio, se distrae muy rápido, etcétera. Y es por ello que, como no hay una oxigenación adecuada, es importante que se midan los niveles eritrocitarios a través de una biometría hemática. Y bueno, entonces en la parte de abajo ya les menciono lo que es la hemólisis. Nosotros podemos ver en la parte de abajo, en una diapositiva oscura. Hemólisis es lo que tú me preguntabas la semana pasada. ¿Qué es la hemólisis? La ruptura del eritrocito. Pero puede ser una ruptura interna en vivo o puede ser una ruptura externa. Hemólisis es la ruptura y sale el contenido. Pero todo ese contenido va a impactar de una u otra forma en las determinaciones del laboratorio. Y si son colorimétricas, si son enzimáticas, y vamos a ver qué analitos son los que se ven afectados. ¿Vale? Y en la parte inferior, voy a hacer más grande yo mi pantalla, en la parte inferior tenemos los grados de hemólisis. Podemos nosotros ver que antes, ya hace tiempo, se marcaba como una cruz, 2 cruces, 3 cruces. No es lo indicado. Lo indicado es darle ya una concentración. ¿Qué está trabajando Rafa con respecto a la hemólisis? No podemos nosotros dejar de anunciar si hay una hemólisis o no en el paciente, porque en muchas ocasiones no tenemos la información clínica del paciente. Entonces, yo como referencia, ¿cómo puedo descartar que el paciente está teniendo una patología, tiene una enfermedad, a qué fue durante un proceso in vitro? O sea, yo no puedo descartar. Yo como químico debo de reportar que hay presencia de hemólisis. ¿Cómo podemos contrarrestar? ¿Qué está haciendo el laboratorio? Nosotros estamos trabajando con ingeniería de tal forma que las pruebas, principalmente el área que se ve más afectada es química clínica. Entonces, trabajar con blanco de muestra. ¿Qué es el blanco de muestra? Esto es, si ustedes ven en la parte inferior, tenemos diferentes tonalidades y son las diferentes grados de hemólisis.
Entonces, si nosotros medimos la hemólisis que tiene el paciente y se la restamos a la absorbancia del analito medido, me puede dar un valor un poquito más cercano. Pero esto significa que debemos de trabajar con nuestros ingenieros y proveedores de tal forma que el proveedor también tenga la aplicación. O sea, esto no es limitativo para un químico. Ya esto lo estoy trabajando con ingeniería de tal forma que podamos llevar un blanco de muestra para que se reste esa absorbancia. ¿Qué es la absorbancia? La absorbancia es una lectura de coloración. Entonces, si tú ves, los tubos van de menor a más. Si yo le resto esa absorbancia o esa concentración de absorbancia a la concentración de mi glucosa, a la concentración de la deshidrogenasa, vamos a poder tener una reducción, pero no es lo ideal. ¿Sí me explicó? Esto no es de matemáticas, esto es vida y son células, por eso sí quería hablarles. Se puede hacer, pero de una forma científica, y yo se los externo, pero yo no puedo meter una hemólisis y réstale, súmale y todo esto. Nosotros en el laboratorio como químicos hay validaciones y hay fórmulas, pero son fórmulas ya validadas a nivel internacional. Pero esto no significa de que podamos inventar un resultado. Es por eso que es importante manejar la hemólisis. ¿Algo que me quieras comentar? No, todo bien. De hecho, creo que está bastante claro. Y esta connotación que mencionas, no es una receta de cocina la que se hace en el proceso. Tiene que haber sentido común, tiene que haber conocimiento científico, tiene que haber toda una preparación profesional de tal manera que se puedan tomar decisiones con base a la muestra. Una muestra a otra, ¿sí? Aún siendo del mismo paciente, no son iguales, ¿sí? Hemos tenido, por ejemplo, casos en los que hoy se toma la muestra, sobre todo en las damitas, hoy se toma una muestra, se hace un estudio, no sé, progesterona o lo que sea, o alguna otra hormona. Es que no me gusta. Y se hace otra muestra la semana que entra y es de la misma paciente y ¿qué creen? Que sale diferente. ¿Cómo es posible si hace una semana? Sí, es que tenemos que entender que el laboratorio trabaja con base a fórmulas, con base a criterios científicos y no con base a recetas de cocina. El metabolismo de las personas no es igual de una semana a otra. Entonces, por eso existe esa variabilidad. Hoy estuvo bien la muestra, la semana que entra ya estuvo hemolizada. ¿Cómo es posible que, o sea, debemos entender que aunque sea la muestra de la misma persona, nunca va a ser la misma? Fíjate que acabas de tocar un tema bien importante, porque la hemólisis y quitando la parte in vivo, que es dentro del paciente, si estamos hablando de una hemólisis fuera del paciente, o sea, in vitro, esto es controlable. Es controlable. Es definir cuál fue la causa y superar esa causa. No quedarnos, como decías hace rato, probablemente fuiste tú. No. O sea, ¿cuál fue la causa? Eso es controlable, porque esto es endógeno. Entonces, quiere decir que es dentro de esto prácticamente... son endógenos tanto la ictericia como la dislipidemia, la lipemia de lo que me comentabas y también la hemólisis, los tres. Sin embargo, ¿qué pasa? Que la hemólisis in vitro es controlable, ¿sale? Pero en el caso de la ictericia y de la lipemia no hay tanto problema porque pues yo no, por tomarle menos o más, va a tener menos grasa. Esto ya depende mucho de la parte preanalítica e indicaciones que le damos a nuestro paciente. Porque en la parte preanalítica, y eso siempre lo olvidamos, siempre como que empezamos a hacer el análisis desde la toma para allá y desde que regresa el resultado. Pero olvidamos algo bien importante. El médico, desde que el paciente se presenta con una sintomatología, desde ese momento arranca la fase preanalítica.
todo el círculo de calidad de toma de muestra. En ese momento, ¿por qué? Porque si el paciente está indicando que tiene ciertos síntomas, un buen cuestionario, habilidad, experiencia del médico, va a mandar los estudios necesarios para confirmar su diagnóstico clínico. Los médicos que me están escuchando no me van a dejar mentir. En el área hospitalaria, rápido nos damos cuenta cuando están los residentes o cuando los médicos están iniciando, porque en la solicitud, por ejemplo, aquí en el siglo XXI que estuve, en la parte de investigación, la solicitud ahí, hay ya lugares donde ya nada más dice biometría, grupo y son puros cuadritos, ¿no? Y vas tachando todo lo que quieras. Y muy esa experiencia rápido nos damos cuenta la característica del médico. Cuando vemos todo tachado, por ejemplo, química de 30 y más pruebas de funcionamiento y más glucosa y más colesterol, pues todo eso va en la química de 30. Eso es parte de la expertise, pero todos empezamos así. Todos. También nosotros como químicos, te comentaba hace rato, ¿no? Para medir un hematocrito en la facultad, pues nos tomábamos 5 mililitros de sangre, ¿no? Pero es parte de la habilidad que van tomando experiencia. Entonces, regresándonos a esto, según la parte del control de calidad, inicia desde que el médico indica los estudios. Y también el paciente tiene mucho que ver en la parte preanalítica. ¿Por qué? Porque hay pacientes que se portan muy bien cuando se van a tomar la muestra, ¿sí? Y si esa toma de muestra fue urgente, fue, no sé, en ese momento esporádica o algo, o hay pacientes que se ponen nerviosos y hasta comen de más, hay de diferentes, ¿no? Entonces, luego, oye, es que hace una semana le dio tanto los lípidos y ahora le dio menos. Eso se llama una variabilidad biológica. Por eso indican los reportes en la parte final que un solo estudio no es definitivo para el diagnóstico. Nosotros tenemos que hacer investigación. Estamos hablando de un in vivo. Entonces, ese in vivo tiene energía, tiene consumo, tiene estrés, que es ahorita la enfermedad o algo muy que vivimos, y el estrés, también eso lo podemos ver en un futuro, el estrés despunta todo desencadena la formación de triglicéridos. Entonces puede estar muy delgadito, pero triglicéridos altos, estamos estresados en todo momento, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algo bien importante, en el feto, es la producción de la eritropoyetina se lleva a cabo en el hígado. Ya cuando en la etapa adulta, ya cuando después del nacimiento, la eritropoyetina se va a liberar a través del riñón y esto se va a detonar. ¿Qué pasa? Que al momento de que no haya una buena oxigenación y que haya pocos eritrocitos, el estímulo inmediatamente va a ser indicativo hacia el riñón para que libere la proteína y se haga una producción de eritrocitos. Yo creo que con esto, la siguiente laminilla, vamos a terminar lo que es el eritrocito, por qué es tan importante y para que entendiéramos o comprendiéramos o lo pudiera compartir lo que es la parte de la hemoglobina glicosilada. Porque hay ocasiones que nos dicen, oye, es que yo quiero adicionar, no es que no se, pero yo te mandé la muestra y sí, pero no se puede. Entonces, realmente ese es el motivo. Nosotros tenemos que lisar los eritrocitos para medir la hemoglobina glicosilada, que como ya vimos, la glucosa está unida a la hemoglobina. ¿Sí? Bueno, entonces aquí puse una nota ahorita en la mañana que se me hizo muy importante, ya no la arreglé, aparece en la lámina. Sí, ponemos definición de hemólisis, ya lo habíamos dicho, que es una ruptura. Nada más para mencionarles, aquí en el cuadrito de los tubos, ya para terminar lo de eritrocitos, y si ya no hay ninguna duda, pues aquí tenemos muestras ictéricas, muestras opalescentes, de derecha a izquierda. Tenemos una muestra ictérica, tenemos una muestra opalescente, tenemos una muestra lipémica y tenemos una muestra hemolizada. Y encontré en uno de los artículos, que también les voy a compartir todo esto, se suele definir una hemólisis como la aparición del plasma de 0.3 gramos por litro de la hemoglobina. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vemos que la muestra está hemolizada es porque rebasa 0.3 gramos por litro de la hemoglobina glicosilada libre en el plasma o en el suero, dependiendo de qué estemos hablando. Entonces, si esta hemólisis
está por debajo de 0.3 gramos por litro, se va a ver como la diapositiva anterior, que se va a ver más degradado, o sea, va a obtener una tonalidad, pero no hay una hemólisis representativa. Solamente aquí me faltó algo muy importante que les quiero comentar. Aquí me faltaría un tubo donde yo lo bauticé como licuada. ¿Qué quiere decir? Licuada la muestra. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay eritrocitos. Ya no hay eritrocitos. Realmente aquí podemos ver que en el tubo tenemos el paquete celular, está en la parte inferior, y si vemos nosotros, si alcanzas a ver ahí el primer tubo de izquierda a derecha, está, los otros son los ejemplos de la ictericia, opalescencia, lipemia y la hemólisis. Vámonos a centrarnos en la hemólisis. Ahí, cuando es de 0.3 gramos por litro de hemoglobina la concentración, ya lo podemos ver en el tubo, ¿sí? Cuando es una muestra licuada, es que ya no hay eritrocitos. Es más, yo muevo el tubo y pareciera como si fuera una biometría hemática, pero todo está licuado. Si yo la centrifugo, ya no hay un paquete. Esto hay que tener mucho cuidado. Sí. Ya es una muestra inservible. Inservible totalmente, porque ya están todos eritrocitos. Ya nada más hay esqueletos eritrocitarios. Ya no hay nada. Ya no hay nada. Yo no puedo hacer nada con eso. Está totalmente, es más, se siente espesa. ¿Qué pasa con esa muestra? ¿Cuándo se da una muestra licuada? Si tú tomas una muestra y la expones al sol, tomas la muestra a domicilio y la pones cerca del parabrisas o la pones donde le dé el sol, todos los rayos del sol van a romper. O el calor o cosas así. Al calor. Okay. O el frío. Si en ese momento tú vas y la refrigeras, tal vez no sea tan pronta la ruptura de los eritrocitos. Yo he visto, porque ya he hecho pruebas, yo he visto que con el calor rompes todos los eritrocitos. Son como globitos. Los rompes todos y esa tú la mueves y ya no se separa. Es más, mis químicos que me están escuchando van, centrifugan y no hay separación. Se licuó la muestra y ya no puedo trabajar absolutamente nada con eso. ¿Sí? Esto es toda la parte de eritrocitos. Y con esto yo creo que terminamos. Y si hay dudas, adelante, porque ya nos vamos a la siguiente sesión. Nos vamos a los in vivo y a los in vitro y toma de muestra. Ok, pues qué interesante está cada vez más este tema. Realmente yo que ya tengo pues ciertos años en este menester, yo no soy químico, de una vez lo aclaro para todos los que nos están viendo, yo soy informático de profesión. Pero obviamente, bueno, pues dentro de lo que es el trabajo, pues me he involucrado un poco en los conocimientos de esto, pero ahorita incluso les confieso que también para mí esto es novedoso y es interesante todo lo que estamos viendo y tal vez espero que también sea para ustedes, estimado público, que lo sea. Bueno, pues le damos fin a este programa, nuevamente les agradecemos su presencia en este programa. Hay mucho que ver ahorita que estamos picados en este tema, sin embargo, pues el tiempo no nos lo permite. Sin embargo, los invitamos a que el próximo lunes a las 11:30, minutos más, minutos menos, nos vamos a estar conectando para dar una nueva tercera parte acerca de lo que es esta ponencia. Por favor, si ustedes tienen a bien compartir estos temas con sus colegas, por favor háganlo sin ningún compromiso ni nada. Como dijo hace rato la maestra, esto no tiene costo alguno, esto es totalmente gratis y lo hacemos con la finalidad de que haya una buena mancuerna entre Rafar Referencia Clínica y todos los profesionales en salud que trabajamos juntos. Maestra, muchas gracias por la ponencia, agradecemos y pues ya está comprometida para la siguiente semana. Bueno, ponencia no tanto, nada más, se me va bien rápido el tiempo, nada más compartir. En la siguiente semana vemos in vivo, in vitro, pretendo que terminemos y la próxima semana vamos a ver porcentajes de un estudio muy interesante donde se dan los principales, en qué etapa preanalítica y por porcentaje dónde se llevan a cabo las hemólisis con mayor frecuencia. Pues ahí tienen ya un adelanto de lo interesante que va a estar la próxima sesión. Les agradezco mucho a nombre de Rafar Referencia Clínica y todo el equipo. Reciban un caluroso abrazo y que tengan un excelente inicio de semana. Hasta pronto.